Bueno, ahora vemos un primer resumen de Coas del paper de la naturaleza de la empresa del año 37. Vamos a hacer algunas aclaraciones, pero básicamente es un resumen de ese trabajo. Es un trabajo que le sirvió para el premio Nobel y es muy importante porque a partir de este trabajo se encadenan un montón de aplicaciones y explicaciones que algunas son conceptuales como este trabajo, pero tienen mucha implicación en la práctica, en lo cotidiano, en la gestión de una empresa y en mostrar que el concepto, la visión preliminar de lo que es una empresa sirve para la política cotidiana de una empresa. Lo primero es que trata el trabajo es sobre los supuestos de la teoría, sobre todo la neoclásica, para evitar controversias que sean inútiles y se discute qué son los supuestos en cualquier teoría. Algunas teorías hablan de ciertos supuestos que son fundamentales para el desarrollo de la teoría, pero específicamente en la teoría neoclásica la definición de la firma ha sido un supuesto no muy bien tratado y eso ha implicado, como lo muestra este trabajo, algo que es crítico para la consideración de lo que es una empresa y las consecuencias ulteriores en la planificación y en la organización de una empresa. Entonces ahora Coas, ¿qué es lo que hace? Mostrar que en realidad los neoclásicos, por ejemplo, tratan, en el caso de John Robinson, una conceptualización de los supuestos como dos extremos, aquellos que son supuestos abstractos generales que pueden ser para que puedan ser tratables los modelos y los supuestos que sean más cercanos a la realidad pero son mucho menos tratables, más complejos. Él dice que no, que se puede conceptualizar qué es lo que va a hacer con este trabajo de la definición de la firma. Se puede hacer algún trabajo para que sea tanto general como cercano a la realidad. Es decir, que podrá tener su tratamiento dentro de la microeconomía clásica o de la microeconomía básica que se enseña en los textos, tanto eso como ser supuestos reales. Así es, luego de estas consideraciones metodológicas comienza el trabajo hablando del sistema neoclásico, cómo considera el sistema neoclásico. En realidad lo que hace es decir lo que siempre se piensa que es cómo se conceptualiza el sistema económico como algo que se gobierna automáticamente por el mecanismo de precios. Ese sería el mecanismo del sistema, el mecanismo de coordinación que es el sistema de precios. Se trata del sistema como un organismo vivo y siempre en el modelo neoclásico los individuos planifican, pero se planifica lo individual, pero la asignación de recursos se hace por el sistema de precios. Eso es con el supuesto de tomador de precios de los individuos. Estas consideraciones son muy importantes para que se empiece el análisis. La consideración de lo neoclásico como modelador del sistema económico sin darle demasiada visión a lo que ocurre dentro de una firma. Entonces, lo que se busca explicar es algo incompleto porque se busca explicar dentro del modelo neoclásico el sistema. Por lo tanto, no tiene intención de ver la asignación de recursos dentro de una firma. Eso no significa que los autores, así como Marshall, Clark, Knight, Robertson, no hayan visto que dentro de las organizaciones haya un mecanismo de asignación de recursos, pero no es el foco de la teoría neoclásica. Es decir, que en la teoría neoclásica se encuentra el reconocimiento de mecanismos de asignación de recursos dentro de las organizaciones, dentro de una firma, pero nunca se preguntan cómo se pasa de un mecanismo de coordinación a otro. Es decir, aquí, dentro de la teoría neoclásica, hay un reconocimiento de los dos mecanismos de coordinación, es decir, de asignación de recursos, pero no hay una consideración explícita de cómo se pasa de uno a otro. Es decir, eso es lo que para Coas es la base del reconocimiento del mecanismo de cómo se generan las empresas. Es decir, hay transacciones de mercado donde el sistema de precios es el mecanismo de coordinación y hay transacciones dentro de las firmas donde hay un mecanismo de coordinación, básicamente constituido por el empresario, coordinador o algunas otras frases que ya después vamos a ver. Pero esos mecanismos alternativos de coordinación no han sido, si bien han sido reconocidos, no han sido
analizados de por qué, cómo se hace para pasar de un mecanismo a otro. Es decir, ¿por qué existen las firmas? Es la pregunta verdadera de Coase. Una de las formas de hacer esa pregunta. ¿Por qué hay transacciones que no se hacen en el mercado? ¿Y por qué se sustituye el mecanismo de precios por el otro mecanismo que es el que está dentro de la firma? Es decir, en la teoría clásica se reconocen los dos, pero no se dice por qué se pasa de uno a otro, y esa es la base de la explicación de la existencia de la firma. Lo que Coase va a hacer en este caso es reconocer primero, hacer reconocer, hacer ver que en la teoría clásica no hay una explicitación de cómo se hace para pasar de la asignación de recursos por precio a la asignación de recursos por la interna a la que se hace en la organización. Si bien Smith empezó analizando lo que pasaba en la división del trabajo dentro de una organización y después pasó a analizar el sistema de precios, ahora parece que en la teoría neoclásica se ha hecho lo contrario, se ha consolidado la visión del sistema y no la visión de la empresa. Se ha desligado de esa consideración. Entonces la cuestión es, como se hace en teoría microeconómica, que eso es una de las cosas que busca hacer Coase, ¿por qué genera esta pregunta? ¿Por qué se elige entre esos dos mecanismos alternativos de coordinación? La inquietud de Coase tiene que ver con la explicación de por qué se generan las firmas. Entonces, lo que va a hacer Coase es generar una explicación de por qué se pasa de un sistema a otro. Algunos argumentos básicos, comunes, no científicos, podrían ser que existen firmas porque hay gente que le gusta mandar y otras les gustaría ser mandados. Pero en realidad eso, obviamente, dice Coase que eso no puede ser un argumento de la generación de las firmas, porque básicamente si tuviese preferencia pagaría por eso y la competencia haría que esa diferencia sea nula. Esto es un razonamiento básico en economía. Hay otros argumentos similares a este, pero obviamente son todos falsos, no son coherentes. Aquí lo que hay que explicar es básicamente lo que estábamos diciendo, es decir, no va por este lado, va por el lado de argumentar la forma de organizar los recursos dentro de un sistema o dentro de la firma. Es decir, algunos también hacen otros argumentos, pero en realidad Coase lo que dice, el argumento principal del paper, es que la principal razón por la cual existen las firmas es que hay un costo de usar el sistema de precios. Es decir, las transacciones de mercados no tienen información perfecta, diríamos en microeconomía, y por eso genera un costo. Es decir, no todo el mundo sabe todos los precios instantáneamente y en forma sin costo, sino que hay un costo de usar ese sistema de precios, hay un costo de saber cuáles son los verdaderos precios, hay un costo para negociar, coordinar contratos. Esa es lo que genera la firma, porque organizar esta asignación de recursos dentro de una firma reduce ese costo. Se reduce el número de contratos, en vez de contratar todos los días, se reduce el número de contratos porque se hace un contrato. Por ejemplo, un factor que entra a una firma es un contrato de empleo, entonces no se contrata todos los días. Ahí es donde se establece una relación de agente principal, donde el principal le dice a la gente qué es lo que tiene que hacer. Esa es la asignación de recursos. Si fuese una transacción de mercado sería de otra manera, sería que todos los días alguien contrata por hacer una tarea específica. También parte del razonamiento es que cuando uno se compra un bien o un servicio a largo plazo, la falta de previsión, la incertidumbre, esa falta de información que no reconoce el modelo neoclásico, ese riesgo hace que el comprador busque hacer un contrato con especificaciones más o menos generales, solamente aquellas que les interesa al vendedor del servicio o del objeto. Porque esas consideraciones generales dentro del contrato que busca el vendedor simplemente van a ser que esté sujeto a la ley, que se asegure el pago, etc. La otra arbitrariedad que se deja en poder del comprador del objeto va a ser la que posibilite reasignar el recurso por trabajo, por ejemplo, cuando el principal lo vea y en el momento y para las cosas que quiera. En conclusión, la operación de mercado, son ejemplos que hemos dado, genera costos. Esos son los costos de transacción. Esas transacciones en el sistema de precios, las transacciones de mercado por el sistema de precios, genera costos. La incertidumbre no es
como dice Knight, que es aquel que mejor ha tratado el tema de incertidumbre, no es la que genera esto, porque no son las tareas que se hacen o no se hacen por problemas de incertidumbre. No es que, por ejemplo, por incertidumbre alguien quiera cobrar fijo y alguien le asegure, el empleador le asegure porque él es el que tiene previsión y toma el riesgo y constituye la firma porque de la misma razón, con el mismo razonamiento que decíamos que alguien quiere o prefiere ser patrón u otro empleado. La cuestión es que las tareas se hacen o no se hacen por el mercado, o sea, directamente por los distintos mecanismos de asignación de recursos. Las regulaciones gubernamentales también son un incentivo para el tamaño, que esa es otra forma de preguntar. El tamaño, la existencia de una empresa y el tamaño es exactamente la misma pregunta, porque son las actividades que no se hacen en el mercado y sí se hacen dentro. Entonces, los gobiernos suelen tener medidas como por ejemplo impuesto a las ventas, que las actividades dentro de la empresa no tendrían ese impuesto a las ventas. Entonces yo, si hago esas actividades dentro de la empresa, no voy a tener que pagar impuesto a las ventas, así con el racionamiento o con algunas otras actividades. Entonces esas regulaciones pueden incentivar el tamaño. Entonces dice Coase, una firma es un sistema de relaciones. Esto es clave para la economía institucional. Es clave porque lo que dice es que no son cosas, sino que tiene que ver con las relaciones. Y esas relaciones tienen que ver con el mecanismo, los contratos, de cómo se asignan recursos en forma diferente y con menor costo. El tamaño de la firma, estábamos viendo cuando hizo Coase el argumento por parte de las regulaciones estatales, es un tema que Knight admite que la teoría neoclásica no puede explicar. No se puede explicar en microeconomía básica con fundamentos cuál es el tamaño de una firma. No, acordémonos que no es el objeto de estudio la firma en el modelo neoclásico, sino el sistema. Por lo tanto, no han desarrollado argumentos del tamaño para justificar el tamaño de la firma. En cambio, con el razonamiento coasiano sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque estaría diciendo que en términos microeconómicos, que la coordinación esa que se hace adentro tiene rendimientos decrecientes según la cantidad de transacciones, según el tamaño, y eso pondría un límite, y eso sería una forma de razonar el tamaño de una organización con los conceptos de costos de transacción. Es decir, se traen transacciones del mercado que se pueden hacer en el mercado dentro de una firma, y eso genera un costo, el costo de coordinación, que es un costo que es menor que hacerlo con el sistema de precios, pero eso también tiene un rendimiento decreciente y eso genera el límite de la firma. Eso es el límite de la cantidad de transacciones que se hacen dentro de la firma. Bueno, otro argumento es que la división del trabajo, así como Smith empezó con la división del trabajo, con el tema de la división del trabajo y dentro de la firma, uno que la división del trabajo genera una firma, y esto es incorrecto. Lo que hace la división del trabajo se hace en términos de entre firmas y dentro de la firma, es decir, todo el sistema, y lo que hace en realidad la división del trabajo es generar alternativas, que algunas de esas alternativas pueden estar adentro o afuera. Lo que debe explicarse es por qué van a estar adentro de una firma o afuera. Es decir, siempre la misma pregunta: ¿cómo se sustituye? ¿Cuál es el concepto que sustituye un mecanismo de coordinación por otro? Eso es la búsqueda de la respuesta de por qué existen las firmas. Cuando Knight ve un mundo sin incertidumbre, eso lo toma Coase y muestra que justamente es el modelo neoclásico donde todo el sistema de precios fluye sin costos. Entonces sería un mundo sin incertidumbre. Entonces todo es automático. Entonces ahí obviamente no habría razón de coordinación por planificación. Sería todo automático. Por lo tanto, en ese mundo sería difícil establecer una firma, o bien todo podría ser hecho con una sola firma. Cuando introduce Knight la incertidumbre, a partir de ese mundo sin incertidumbre, cuando nuevamente introduce al empresario que predice la cuestión de la incertidumbre, de que algunos quieren ser patrones y otros no, algunos quieren asegurar y otros no un ingreso fijo,
Eso no es un argumento correcto, ya lo vimos, pero Coase vuelve al tema para reafirmar que todos esos argumentos, si bien tienen elementos que son correctos, como la incertidumbre, que tiene que ver con la falta de información, y el costo del sistema de precios, muestra que se introducen mal en la argumentación, porque en realidad no es por ese lado, sino es por el lado del sistema, de los mecanismos de coordinación, no que hayan actitudes que aseguren o no ingresos fijos o según la incertidumbre. Es decir, esos son errores que ya deberían estar sacados de las teorías. Ese error, digamos, si hubiese gente que tuviese alguna habilidad, simplemente es una tarea adicional que se puede pagar, de la misma manera que un trabajo puede estar pagado, un servicio, sin estar siendo dirigido, sin estar siendo coordinado. Con relación de agente principal, yo pago un servicio como todos los días y eso no tiene nada que ver con dirigirlo a ese trabajo, ¿no? Ni establecer una relación de agente principal. Bueno, entonces la cuestión siempre es de cómo sustituir un sistema por otro, y esa es la pregunta básica y tiene que ver con los costos. Luego, yo no voy a ponerlo acá, pero para mostrar que esto funciona dentro de la microeconomía, Coase hace alguna ejemplificación con la curva de costos. Pero simplemente es una forma de mostrar lo que dijo al principio. Lo mismo hace con la relación de agente principal y trata al último de ver que la definición de la generación de una firma por costo de transacción comparados entre el sistema y dentro de la firma es una definición útil en la práctica, no solamente apropiada para acoplarse a la teoría microeconómica estándar.